Buenas noches, apreciados estudiantes del seminario de investigación. Hoy queremos trabajar el aspecto de la escritura. Si bien ya habíamos empezado con la lectura, es importante mencionar pues que ambas se dan simultáneamente. El hecho de leer implica también un saber escribir, así como un saber escribir implica un leer. Quien no sabe escribir, pues no sabe leer. Eh, bueno, el hecho de decir la primera expresión que utilizamos, que la lectura es un tipo de escritura, pues de alguna manera, tiene también un contexto, ¿sí? El contexto de la lectoescritura es un contexto en el que estamos realizando una acción unitaria, ¿sí? Una acción en la que de alguna manera por la lectura, por medio de la lectura, estamos siguiendo unos trazos, ¿cierto? Ese es el tipo de escritura pues al que me refiero. Porque hay otro aspecto de la lectura que obviamente no es a la inversa. Veníamos diciendo pues que también que quien no sabe escribir tampoco sabría leer, ¿cierto? Y el que no sabe leer pues tampoco sabría escribir, ¿sí? Aquí no nos vamos a referir en el aspecto, digamos, ya de escribir bien, ¿sí? Obviamente, el gran lector no tiene, o el que lee mucho, no tiene por qué de todas maneras escribir, o no tiene que escribir bien. Pues no es una condición sine qua non, no, es posible que quien lea, y aunque lea mucho, no escriba una sola línea, o no lo quiera, o le quede muy difícil. En ese aspecto no hay ningún problema, ¿cierto? Pero en el otro sí. Quien escribe sí tiene que tener, o el escritor sí tiene que tener toda una formación lectora, ¿sí? Y lo vemos pues en el caso de los novelistas, lo vemos en el caso pues de los escritores de filosofía. En general, eh, los grandes escritores son grandes lectores, no al revés. Sin embargo, mencionábamos al principio que aquel que lee también escribe. En un sentido general, no en el sentido de que escriba bien o en el sentido de que escriba mal, etcétera, etcétera. Pero el ejercicio de la lectura, cuando nosotros leemos, también de alguna manera seguimos el trazo de lo escrito, ¿cierto? Bueno, mencionamos también que en la época contemporánea la lectura es un asunto de interiorización generalmente, es un acto interior, podríamos mencionar. En ocasiones, casi que sería una especie de excepcionalidad, uno lee para otro. Digamos, cuando uno, por ejemplo, está reunido con un grupo de amigos y quiere leer un poema, quiere leer un escrito y al calor de los vinos y al calor de la conversación, pues surgen estos momentos espontáneos y claro, hay toda una comunicación, ¿cierto? De la lectura a un grupo de personas, una especie de lectura pública, una lectura pública, digamos, además muy sentida, y ese es muy interesante, ¿cierto? Pero si vamos al caso, diga, bueno, también hay otros tipos de lectura pública, pues cuando, por ejemplo, usted está muy emocionado y quiere leer una noticia que le ha causado impacto negativo o positivo, usted la lee en voz alta, ¿no? Para que el otro se entere de qué es lo que está ocurriendo. Entonces hay ese tipo de lecturas. En fin, ese tipo de lecturas, pues digamos, no es, digamos, como lo más regular, sino de pronto ocasional. Nosotros, como estudiantes de filosofía o docentes de filosofía, etcétera, etcétera, em, en general nos la tenemos casi que ver más con una lectura interiorizada. Ese es el caso
del documento de Samson, que hablábamos de lectura y cuidado de sí, que nos remitía a un elemento muy interesante, al elemento de la conversión. Es decir, el lector se convierte internamente también, hay una conversión interna. En el caso de San Agustín, por ejemplo, hubo una conversión al cristianismo, una conversión espiritual. De hecho, veíamos que San Agustín fue el primero de los que identificó o diferenció un sentido literal de un sentido espiritual, por ejemplo, ¿sí? Las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en las confesiones o cualquier eh, texto bíblico, por ejemplo, en el que se habla del Génesis, eh, no se debe abordar de manera literal. Eso ya nos lo había dicho San Agustín, sino que el sentido es espiritual, o sea, que va más allá de un mero relato, va más allá de una mera descripción. Por ejemplo, si vamos y recordamos un poco el Génesis, ¿cierto? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, pudiéramos pensarlo de manera literal, pero en el fondo también lo que remite el texto sagrado, más que una creación, digamos, ex nihilo, Dios creó el cielo y la tierra de entrada, estamos hablando de una creación de carácter espiritual, ¿sí? Es decir, que la creación, tanto el término creación como el término creó cielos y tierra, ¿cierto? O cuando dice y Dios creó la luz, ¿cierto? Todo esto estamos hablando en términos, digamos, de sentidos espirituales que apuntan específicamente a un asunto trascendente, ¿sí? Bien, entonces en ese aspecto, pues encontramos que San Agustín fue uno de los primeros que experimenta internamente el cambio de lectura pública a lectura interna, lectura interiorizada a partir de su maestro San Anselmo. Pero además, pues decíamos que ese cambio lo transformó a él en esa anécdota, digámoslo así, o en ese relato donde él escucha la voz de un niño que le dice toma y lee, y él tenía un texto y lo abre y es San Pablo, y entonces él encuentra que ese es un llamado, ¿cierto? Porque la lectura también es vocación, es una vocación, es un llamado también. Y el vocare aquí tiene todo el sentido literal también de la expresión, de por medio de la palabra vocare, estamos dirigiéndonos hacia un terreno lingüístico ya de entrada. Bueno, pero también hay una conversión, que es la conversión que mencionamos también, que es la conversión en la cual el que lee se convierte a un escritor, que fue también el caso de San Agustín. ¿Cómo es eso? Es, digamos, ese es el punto en el que yo quisiera concentrarme ahora. Para ello, pues, digamos, el pretexto de lectura que les propuse específicamente fue el texto de María Zambrano, eh, porque se escribe, ¿cierto? Y es un texto muy poético, como ustedes bien lo pueden apreciar, un texto muy salido de las entrañas del escritor. Es un texto que en absoluto tiene que ver con la técnica, no tiene nada que ver con la técnica, sino de una disposición interior y de un secreto, ¿no? El secreto que tiene que salir independiente del escritor o no, ¿cierto? Es un secreto independiente, no es un secreto que uno se guarde interiormente de su vida, no, es el secreto que tiene que después comunicarse a los otros, ¿sí? Y que esa es la victoria que llama también la victoria de la humanidad de alguna manera. Son términos muy hermosos, muy importantes y que nos llevan a un tipo de humanismo
que es el que nosotros hemos vivido en todo Occidente, sobre todo en Occidente. Digo en Occidente porque el aspecto escritural ha habido, en el aspecto escritural decimos, ha habido todo un desarrollo, toda una transformación también del hacer lector. Em, Veíamos que antiguamente las letras, por ejemplo, no tenían que tener vocales, habían unas, sobre todo en los alfabetos em, de, de los árabes, de los judíos, no tienen vocales, ¿cierto? Y no que se las inventan, no, ya saben dónde colocarlas específicamente, ¿sí? También ya con los griegos encontramos, pues sí, ya vocales, ya se escriben las vocales, antes no se escribían, los fenicios también hacían eso. Y las letras son juntas, es decir, no hay manera de dividirlas a simple vista, sino que usted tiene que leer y en el momento de la lectura es que se encuentran las divisiones. Usted coge un texto de hoy en día y a usted le muestran no solo las divisiones de las palabras entre sí, sino también por medio de unos signos de puntuación le dicen a usted casi que cómo tiene que respirar, casi cómo tiene que pausar, casi como tiene que también hacer inflexiones en la voz. Es decir, en última instancia, el desarrollo de la escritura se fue llevando hacia aspectos ya casi, permítame la palabra, dramatúrgicos, ¿sí? En el sentido en el que una interrogación, una exclamación, una coma, un punto, a usted, como buen lector, usted los tiene que hacer. Usted tiene que, por ejemplo, en una coma, subir un poco la voz. En un punto, bajar la voz. En una interrogación, sobre todo se sube para la muestra un botón. A usted le sale un, hola, ¿cómo estás? Y se queda como en el aire, ¿cierto? Esperando una respuesta. Hay una tensión, hola, ¿cómo estás? La pregunta genera una tensión y si a usted no le contestan, usted se queda pensativo. Usted, ¿qué pasó? ¿Yo qué hice? Pues no me acuerdo. ¿Por qué no me devuelve el saludo? ¿Cierto? Cuando le dice, hola, qué bien, gracias. Entonces, baja la voz y usted ya descansa. Es decir, hay un juego en el lenguaje entre las tensiones y los reposos, casi que musical también. Pero usted, de alguna manera, como lector, tendría que realizarlos internamente o ya externamente. Entonces, las puntuaciones, los signos de exclamación y todo ello nos permite ya no adivinar, sino seguir como una especie de partitura musical, ¿sí? Donde a usted le dicen dónde tiene que subir, dónde tiene que bajar, casi que son signos musicales que le permiten a usted decir, usted termina acá y cuando termina usted baja la voz. Cuando hay comas, etcétera, vuelvo a repetir, entonces sube la voz, ¿cierto? Entonces, antiguamente no, era una creación, digamos, en el tiempo, que de pronto podría tener una cierta preparación, seguramente el que iba a leer tenía que ver primero el texto y recordar dónde tenía que hacer esas separaciones. En el griego y en el latín no existían separaciones ni de palabras, ni de frases, ahora tenemos todo eso, ¿cierto? Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo en asuntos inclusive de la comprensión. Casi que el texto ahí lo tenemos. Por supuesto, el texto siempre está para interpretarse. Para interpretarse, ¿cierto? Y la interpretación tiene también una connotación artística musical. El intérprete de violín, el intérprete de piano, el intérprete, bueno, etcétera, ¿cierto? Los intérpretes son los que ejecutan por medio de un instrumento una obra determinada. Ustedes, nosotros en general, nosotros nos volvemos también intérpretes, digamos, de un texto en la medida en que podemos saber, podemos leer bien, ¿cierto? Si leemos mal, nos volvemos malos intérpretes. Fíjense en ustedes la importancia de la lectura. Yo hago muchos ejercicios
o bueno, no lo suficientes de pronto, pero sí hago ejercicios con respecto a los estudiantes, los pongo a leer, los pongo a leer, así sencillamente, un párrafo o dos, o un diálogo de Platón, por ejemplo. Particularmente hay puede ser por miedo también, por temor, una homogeneización en la voz, casi como leen las computadoras, ¿sí? Sin ningún tipo de inflexión. Pocas veces utilizan esos signos para hacer inflexiones en la voz. Muy llano, muy, ¿sí? Pero además lo que me sorprende es que se comen, pues y eso uno lo puede hacer, claro, pero los estudiantes se comen las palabras, se comen la ortografía o agregan palabras o agregan ortografía donde no existe, ¿cierto? Entonces, eso digo, son los malos intérpretes. No solamente no se ciñen a la palabra, sino que además le meten cosas que no hay y le pueden cambiar totalmente el sentido. En algunas ocasiones una frase totalmente afirmativa son capaces de ponerle una negación. Y como no corrigen, entonces quien escucha hace, por ejemplo, una persona que tiene limitación en su visión y está dependiendo de ese lector, imagínese la confusión en la que lo puede meter. Por eso hay lectores. Y últimamente han salido ciertos lectores de obras, uno los encuentra en YouTube para este tipo de casos. Entonces, mire la importancia de leer bien, ¿sí? Bien, pasen, pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con la escritura? Y este es el punto al que yo quisiera como llegar. Cuando leemos, efectivamente, hay todo un proceso de seguir las palabras, de identificar las palabras, pero no solamente nos quedamos con la palabra. Si ustedes hacen una experiencia que casi siempre uno, digamos, también en mi experiencia la he sufrido, cuando lo ponen a uno a leer así, pues, y uno no ha preparado, pues casi siempre ocurre que, que si usted puede leer bien, ¿cierto? Y usted hace las pausas y todo eso, pero si a usted le preguntan qué leyó, en ese momento que termina, uno queda igual, no se acuerda de nada, ¿sí? Pues al menos digo yo por cierta experiencia y por algunos que me han comentado. Entonces, hay un momento de esa lectura, de la lectura, en el que parece ser que no, tal vez es posible que la educación nuestra, al menos la mía, que fue hace casi 50 años, eh, exigía ante todo identificar palabras más no sentido. Es posible que ahora la educación esté cambiando y esté más atento a los significados o a querer no que repitan palabras como un olorito, sino tal vez a entenderlas primero, ¿cierto? Eso sería interesante, pero tal vez, al menos no sé, la generación nuestra es una generación en la que les exigían una muy buena lectura, pero poca comprensión. ¿Sí? Entonces, miren a ver si ustedes tienen esa misma experiencia, cuando ustedes leen algo, si logran captar. Lo ideal, obviamente, y sabiendo ya eso, ya teniendo conciencia, uno entonces ya se esfuerza porque no solamente lea bien por el asunto de los nervios, sino también porque comprenda y por supuesto el ritmo de la lectura debe ser un ritmo mucho más lento en ese sentido, ¿sí? Entonces, hay una identificación de las palabras, pero no solamente las palabras, sino las frases y así sucesivamente, que ya también inclusive usted puede inteligir el texto. Y la intelección de un texto no se hace la primera vez, digamos, no siempre. Si se puede hacer, excelente, usted ha logrado un tipo de lectura muy bueno y felicitaciones. Pero para otros que de pronto no hemos tenido esa oportunidad, pues generalmente necesitamos dos, tres, cuatro lecturas de un mismo texto para finalmente encontrarle todo el sentido y toda la organización como tal. Entonces, yo digo que hay varios niveles de lectura, unos niveles, primero, el nivel de reconocimiento,
un nivel de donde usted puede inclusive señalar momentos, por ejemplo, de dificultad, momentos de que no conoce una palabra, la señala, va a buscar en el diccionario, la escribe, el significado, etcétera. Nombres, lugares que usted no le, si le suenan, de pronto no conoce, entonces vaya. Ahora aquí con estos medios ya es muy fácil, una Wikipedia, todo, pues inmediatamente no tiene que hacer una gran búsqueda para encontrar esos términos, esos nombres de países, de personajes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esa primera lectura es una lectura de mera identificación, de mero reconocimiento. Son señales las que hace usted en ese texto, son casi como mapeando, casi un mapa, usted está haciendo casi un mapa, señalando, mirando lo importante, etcétera. Yo siempre les recomiendo, no utilicen marcadores, ni bolígrafos, ni resaltadores. Utilicen un lápiz que puedan borrar, porque seguramente ustedes van a seguir a tener otra lectura y van a encontrar que de pronto eso no era lo importante, sino otra cosa, ¿cierto? Pero en fin, esa primera lectura les da una lectura muy general y la idea de hacer una primera lectura, digamos, al menos en filosofía, es que usted puede identificar cosas. ¿De qué se está hablando? ¿De cuáles son los términos, digamos, que usted encuentra que no son familiares y que ya los buscó y que también esperan como volverlos otra vez como parte de su acervo de vocabulario, etcétera, etcétera, si no lo tenía? Esa parte entonces da lugar después a una segunda lectura ya mucho más detenida. Esa lectura ya se propone identificar, después de usted hacerla en general, de otear, como dicen los paisajistas, de hacer un oteo del paisaje, pues usted ya entonces se va adentrando en ese paisaje y va encontrando zonas, unas zonas que tienen digamos, unas características determinadas, tienen unos colores determinados, una vegetación determinada, etcétera, etcétera, y usted ya las va como identificando, ¿cierto? Ese aspecto entonces le permite a usted dividir, vea, primero hay una zona boscosa, después hay una zona de ríos, después hay una zona, ¿cierto? Usted ya entonces, usted camina tantos metros, encuentra esto, entonces empieza a hacer unas divisiones. El amante de las divisiones y las uniones, decía Sócrates, era el dialéctico, ¿cierto? Nos tenemos que volver dialécticos, empezar a hacer divisiones y uniones. Bueno, en ese aspecto, entonces, usted esa lectura, segunda lectura, usted ya puede empezar a establecer digamos, unos mojones, unos límites, unas fronteras temáticas, por ejemplo. Ya aquí se habla de esto, a las 2 páginas se habla de esto y usted las señala, las puede señalar. Entonces ya empieza a volverse una lectura muy analítica, y eso es lo principal como de este tipo de lectura, el análisis. Habría una tercera lectura, si ustedes las puede hacer simultáneas, pues digamos que yo considero que ese tipo de lecturas así mm, lo obligan a uno también a escribir. Ahí voy precisamente, ¿cierto? La tercera lectura es una lectura más de carácter sintético, diría yo. Y entonces, ¿qué implica la síntesis? Implica que usted pueda empezar a relacionar una cosa con la otra. La síntesis son uniones, ya son las uniones. Entonces, usted supo que en el inicio el autor habló de X y a mitad del camino habló otra vez de X, pero un poco diferente. Y después, al final, volvió a hablar de X, pero después, entonces usted puede seguirle el rastro como a ese término o a esa temática. Entonces usted puede decir, confróntese página 30 o página 100, etcétera, etcétera, ¿cierto? Usted le va haciendo el rastreo a eso. Lo dice aquí, pero lo puede decir en otro texto, o usted ya leyó otro texto y entonces el mismo texto del autor Platón, por ejemplo,
ve en el Lión dice una cosa sobre la inspiración, pero en el Fedro vuelve a hablar de la inspiración. Entonces, confróntese, vamos a relacionar una cosa, entonces usted la escribe. Lo que llaman los antiguos los escolios, hacer escolios, es muy importante porque son notas al pie, al margen. Y son anotaciones, digamos, como de cierta síntesis que se puedan hacer o comentarios o glosas. Las glosas también, glosa es la lengua. Entonces usted hace un comentario, hace una glosa, hace una, digamos, como un complemento de, algo, de una idea y la complementa con otra. Ahí realiza un ejercicio de escritura que está determinado específicamente por lo que está leyendo. No es que usted se lo invente, es como ceñido a lo que está. Entonces, eso le sirve a uno. Ahora, estos medios ya nos permiten también otras escrituras. No sabemos hasta qué punto son mucho más efectivas. Lo que uno encontraba anteriormente era que escribía, aprendía dos veces. Entonces, había personas, de hecho, pues me pongo entre ellas, que hacíamos ejercicio de transcripciones de textos. Es decir, en esas épocas no estaba en estas maravillas de copiar y pegar, ¿cierto? Entonces nos tocaba hacer, y escribirlas además, porque había unas técnicas de estudio que llamaban, que eran, digamos, como cartulinas, unos ficheros, los ficheros decíamos, o si no tenía ficheros, usted lo escribía en el cuaderno. Yo tengo cuadernos de, de, de anotaciones porque uno se iba a la biblioteca y para no traer todos esos libros cogía un texto tan y anotaba. Tampoco me acuerdo de fotocopiadoras, no es que sea tan viejo, pero no me salía como todo fotocopiarlo, entonces hacía la escritura y uno aprende escribiendo, aprende uno a escribir, pero uno aprende escribiendo sobre los autores. También obviamente leyendo, pero si usted los escribe aprende mucho más. Entonces, digamos que ahí hay un tipo de escritura que sería interesante. No sabría, digamos, cómo implementarlo. Mm, a veces sugiero que ustedes cojan un texto de Word y, por ejemplo, ciertas temáticas que van a trabajar, las busquen en el texto, en el libro, que digamos como de cabecera, que ustedes van a hacer la investigación, y empiecen a recopilar por temáticas, por ejes temáticos, citas. Entonces, usted por las lecturas que les he mencionado, ustedes recogen, señalen esa cita y después la escriben en el Word y la empiezan bajo el título de algo, inspiración. Ah, entonces aquí en tal parágrafo habla esto, después más adelante habla de esto y así sucesivamente y usted las escribe, las ubica, etcétera, 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 ¿sí? Esa es una aproximación a la escritura muy interesante. Es un poco lenta, es muy lenta. Nosotros ya somos, digamos, como una sociedad de una productividad muy acelerada. Entonces, detenernos en escribir, eso ¿cierto? Nos quita mucho tiempo. Mm, Así, por ejemplo, lo que mencionábamos alguna vez, de esa manera, pues estamos atentando contra la naturaleza misma de la filosofía. No tener tiempo es eh, paradójico en la filosofía. Usted tiene que tener tiempo, y no solamente tenerlo, sino dar tiempo. Usted se tiene que dar en el tiempo. No tener tiempo para hacer cosas, no, porque es que recordemos que la filosofía hace parte del otium. Si no hay otium o si no hay escolé, pues apague y vámonos, ¿cierto? Y bueno, desafortunadamente no apagamos y no nos vamos, sino que nos quedamos, pero claro, hay otras condiciones muy diferentes. Necesitamos tiempo
y el tiempo, pero el tiempo en nuestra sociedad apremia porque usted necesita graduarse y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hablemos un poco ya a nivel técnico, que de alguna manera estamos hablando de técnicas de lectura y de escritura. Ya les hablé más o menos de un tipo de técnica de lectura. Ahora hablemos de una escritura. Ahí, pues, me separo un poco del texto de María Zambrano, que es hermosísimo, bellísimo, certero, verdadero, digo, decimos pues que el hecho de la escritura, digamos, es una acción nuestra que nos confronta, nos confronta con los otros también, que de alguna manera eh, nos permite hacer unos grandes descubrimientos, ¿sí? En fin, todo eso está muy bien. Pero pasemos a un punto más estéril, que es el caso de lo técnico específicamente hablando. La lectura también la podemos ver como una técnica, como un arte, como un oficio. Los grandes escritores, digamos, logran tener la técnica precisamente porque la practican. La técnica sin práctica, digamos, no es nada, ¿cierto? Hablar de una teoría de la escritura sería muy interesante, ¿sí? También hay historias de la escritura y todo este asunto, pues, de la escritura, como Blanchot. Yo les voy a compartir un texto donde Blanchot habla de la escritura. Encontramos, pues, obviamente, el mito de Zeut, de, del Fedro en Platón, precisamente también, de la inconveniencia de la escritura, según Platón. Bueno, en fin, pero aquí nos vamos a orientar específicamente en la escritura para el trabajo de investigación que vamos a realizar. Y, y yo les propongo que nos metamos en asuntos en este espacio de tiempo al que le vamos a dedicar esto como algo muy puntual. Em, por ejemplo, ¿cuántos párrafos podemos hacer en un día? eh, Bien hechos, por supuesto, ¿cierto? Porque nosotros podemos escribir y hay estudiantes pues que digamos tienen esas grandes facilidades, pero para él no sería el problema, ¿cierto? Sería el problema para aquellos que siempre hemos tenido la dificultad de la escritura, para aquellos que, por ejemplo, hemos tenido el miedo a la escritura. A esos es a quien les quiero hablar. El que no tenga dificultades, pues chévere, pero también que falla, porque de pronto no es muy consciente de lo que surge en el acto de la escritura. Em, pero, por qué le tenemos miedo? Empecemos también como por esa pregunta. ¿Por qué el miedo a la escritura? ¿Qué nos confronta la escritura? ¿Cierto? La escritura en caracteres, pues como tal, nosotros la utilizamos. No tiene mayor inconveniente cuando estamos copiando algo. Esa escritura ni nos va ni nos viene. Casi siempre transcribimos mal, si es una transcripción. Si estamos escuchando al profesor, a veces son unas notas aisladas. A esas no les tenemos miedo. Le tenemos miedo es cuando nos enfrentamos a un trabajo que tenemos que hacer para una cierta semana, si queremos, digamos, dilatar un poco ese momento de tenernos que enfrentar a un papel vacío. Puede ser que haya un horror vacui, un horror al vacío, ver un papel vacío por dónde empiezo, qué hago, qué digo, y si lo que digo si va por ahí o no va por ahí. ¿Sí? Ese es como el primer la primera sensación, y créame, yo creo que todos lo tienen, hasta los grandes escritores siempre están en en una situación casi como de, de limitación, de bloqueo,
bloqueo emocional, psíquico, bloqueo intelectual, etcétera, etcétera, porque el papel que nos está mencionando ahí, casi, o el Word en blanco ahí, la infinitud, ¿cierto? La infinitud. Podemos escribir lo que sea, pero tampoco lo podemos hacer, ¿cierto? Entonces hay como un tire y afloje, etcétera. Va. ¿Cuál sería la manera en la cual nosotros pudiéramos adentrarnos en eso, en una escritura? Yo les voy a proponer algo. Ya ustedes ya a nivel personal, pues esto no es una obligación, pero como siempre sé que hay ese problema, pues la escritura siempre se nos vuelve un lío, cómo empezar, ¿cierto? Pues bueno, yo les recomiendo de una manera muy sencilla. ¿A usted le gusta una película? ¿A usted le gusta un libro? ¿Esa película tiene relación alguna con el tema? ¿Le impactó? Tuvo la oportunidad, digámoslo así, de pensar una situación difícil, paradójica, problemática ante una película, por ejemplo, le causó algo, ¿cierto? Esa película, por ejemplo, está posiblemente relacionada con el tema que va a realizar, o un libro que usted escribió, perdón, que usted leyó en un momento determinado, o bueno, o una experiencia, ¿cierto? Una experiencia de la vida. Digamos que la idea es que nuestra escritura, que va a ser supuestamente una escritura técnica, una escritura que va a ser orientada a dar cuenta de un texto que nosotros vamos a hacer sobre algún tema o algún autor, ese texto tiene que tener pues como una solidez, ¿cierto? Una solidez argumentativa, una solidez, digamos, de manejos de citas, de desarrollar una idea sin contradecirse, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esos son cuestiones, digamos, como también de un carácter técnico, pero en última instancia es algo que le concierne a usted. Usted, cada uno de ustedes piense que el tema que va a escoger o que escogió o que ya tiene en mente es un tema que no ha sido impuesto, es un tema elegido. Es decir, usted elige un tema, pues bueno, también ese es un primer gran momento. Tal vez no el definitivo, pero es un momento en el que a usted le puede permitir empezar, ¿cierto? ¿De qué manera? Por una parte, pues ya mencionamos si usted tuvo una, digamos, una experiencia eh, relacionada con ello, pues entonces tratar de que esa experiencia poderla colocar en un papel, ¿cierto? Poderla colocar en un papel. El otro, la otra manera de empezar es usted preguntarse ya interiormente, por eso digo que no sería definitivo, pero sería un buen inicio. ¿Qué tengo yo que ver con ese tema? ¿Dónde estoy yo ahí en ese tema? El tema sobre política. Bueno, yo cómo me defino políticamente, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades y por qué, por ejemplo, con este autor y no con este otro. Por ejemplo, porque yo elijo a Rousseau en vez de Hobbes. ¿Qué me atrae de Hobbes o qué me repugna de Hobbes y qué me atrae de Rousseau y qué me repugna de Rousseau? Es decir, hay elementos ya de juicio que usted puede decir en una frase. eh, Rousseau, Rousseau concibe, concibe el Estado, concibe el Estado como una relación contractual entre hombres libres. Entre hombres libres.
Bueno, ustedes podrán, ¿dónde acá el profesor? Pues, bueno, en fin, pero se entiende o no se entiende. Digamos que casi siempre hay que mencionar que tenemos que partir de la gramática, ¿cierto? ¿Dónde está el sujeto? ¿Dónde está el complemento? ¿Dónde está el predicado? Identifiquemos si no existe. Si no existe, pues está mal escrita, ¿cierto? Entonces, ¿de quién estamos hablando? Entonces, de Rousseau. Ah, bueno, estamos hablando de Rousseau. Rousseau me gusta, sí. ¿Por qué? Bueno, ¿cuál sería la primera idea que se me viene de Rousseau? Por ejemplo, a mí se me vino esa, ¿cierto? Rousseau concibe, este es el sujeto, este es el verbo, y aquí hay un predicado, un complemento, ¿cierto? ¿Sí? El Estado. ¿Qué concibe? El Estado. Pero este es un complemento directo. El Estado. Incluso concibe el Estado. Pero hasta aquí tendríamos como usted diría, hasta ahí. No, pero concibe el Estado ¿cómo? ¿Cierto? Rousseau concibe el Estado. Bueno, esa es una buena frase, digamos una frase correctamente. Pero si usted la deja ahí, Rousseau concibe el Estado, nos deja iguales que empezamos. Entonces, la pregunta que surge, ¿y cómo concibe el Estado, Rousseau? Entonces, ya que hay un complemento, ¿cierto? Sigue el complemento, como una relación contractual entre hombres libres, ¿cierto? Entonces, de ahí uno puede decir, pues la frase se entiende o no se entiende, ¿sí? Usted puede empezar haciendo lo que quiero decir, es haciendo frases, ¿cierto? Entonces, podemos ya en el asunto, pues no sé por qué hablé de Rousseau, nunca hablé de Rousseau, em, diciendo qué le interesa de Rousseau. Por ejemplo, usted se puede preguntar, ¿qué me interesa? ¿Qué me interesa de Rousseau en mi vida, en mi vida pública o privada? Ya usted determina. En mi vida, ¿sí? ¿Qué me interesa de Rousseau en mi vida? ¿O qué interés tiene Rousseau en mi vida? Estamos mencionando que el objeto de estudio suyo es un objeto de estudio personal elegido libremente. Entonces, este es el momento en el que usted puede empezar a realizar oraciones que se van a ir concatenando, pero ojo, que pueda no solamente comprenderla usted, sino comprenderla, digamos, los otros, ¿cierto? Entonces, para ello, usted tiene que formular correctamente las frases, utilizando adecuadamente los signos de puntuación, etcétera, etcétera. Parece muy tonto esto, pero lo primero que entonces, el ejercicio que, que yo les invito a que hagamos es que tiene que ver el tema que yo he elegido con mi vida, si no tiene que ver porque lo elegí. Sí, usted puede decir, no, no, de mi vida, no, no. Alguna vez que de pronto una amiga me dijo, ve, ¿por qué no escribí sobre esto? Bueno, es decir, seguramente si usted dice, no, yo no voy a escribir sobre esto, pues porque no le interesa, pero si lo hizo, pues también entonces ya es por algo, ¿cierto? Entonces, es apropiarnos del tema, es apropiarnos del tema y empezar a escribirlo desde esa perspectiva personal. Es decir, casi como confrontándose usted ahí, ¿qué es lo suyo ahí? ¿Qué es lo suyo? Este no es un asunto técnico, ya es un asunto, digamos, existencial. Ese es el punto. Es un asunto, esas preguntas ya son de carácter existencial. La primera que realicé, el hecho de que Rousseau concibe el Estado como un contrato entre hombres libres, por ejemplo, que esa fue la frase, pues es una frase técnica. Esa es una frase técnica que, digamos, puede llegar usted un momento a decir, me interesa
Rousseau porque concibe el Estado como una relación contractual entre hombres libres. Bueno, sí, ahí ya hay algo, ¿cierto? Entonces, pero entonces, ¿por qué no, digamos, como lo pondría Hobbes? Porque ese es también un tipo de, ¿qué? De medida o de contrato que está orientado pues como a la paz, pero por miedo del miedo, ¿cierto? De instaurar un estado, digamos como que los hombres renuncien a sus libertades por miedo para poder estar protegidos por un estado, etcétera, etcétera. Pues, ¿por qué eso no le llama a usted la atención y por qué el otro sí? Eso es como la línea de la cual yo propongo. Entonces son dos, como para que vamos ya definiendo esas dos líneas. La línea entonces, digamos, de que usted pudiese empezar a escribir, si usted le tiene miedo, si usted no le tiene miedo, pues no tiene por qué hacer caso, digamos, como lo que estoy mencionando, pero si usted tiene miedo, son de las personas que se bloquea escribiendo, pues entonces yo le invito a que relacione con su vida, con su experiencia, con una película, con algo específico, esa experiencia con la experiencia, digamos, de un tema que usted ha considerado que le apasiona, por en qué momento le hizo eso clic, ¿cierto? Si hubo ese momento. Si no hubo ese momento, o si no lo ha habido, entonces le propongo esta otra segunda parte. Esa segunda parte que es ya un indagar, un rastrear, que es muy interesante, que usted puede llegar a escribir no solamente una página, sino varias páginas y puede hacerlo, ¿cierto? Perdón que haga de pronto unas confesiones por acá. Por este medio no es el más adecuado, pero igual en este tipo de situaciones, pues ya ustedes cuando escuchen el video, ustedes pueden de pronto hacer anotaciones y le voy a preguntar al profesor qué fue lo que pasó ahí. ¿Sí? La tesis que yo hice de doctorado sobre Hegel, pues por supuesto tuvo una relación negativa inicialmente. Me acerqué a Hegel también, comparto esa sensación de Caterine cuando habla del reto que le genera, por ejemplo, Husserl, o la fenomenología, o bueno, muchas de estas cosas, o Heidegger, ¿no? También me apasiona mucho Heidegger. Hegel siempre lo vi con gran distancia, con gran recelo. No me convencía, no me convencía mucho, más lo criticaba mucho, pero entonces llegó un punto en que me dije, pues yo, ¿por qué lo critico si no lo conozco? Y empecé a estudiarlo, y empecé a estudiarlo, y bueno, hice varios semestres en la universidad, etcétera, etcétera. Pero el punto es este, el punto es que el encuentro con Hegel fue un encuentro negativo, como su dialéctica, ¿cierto? Una dialéctica negativa de alguna manera. Pero claro, apareció lo primero, empezar a escribir. ¿Cómo escribo? ¿Desde dónde escribo? Em, Descartar obviamente situaciones en las que obviamente no quería involucrarme, sino que de pronto ya había trabajado yo, las había intuido y me estaban llamando, me estaban vocando, ¿cierto? Entonces me estaban, vocare, el verbo este en latín de llamar, me estaban llamando todavía. Al respecto es la estética, ¿no? Y ante esa encrucijada de la escritura, pues hice una cosa poco ortodoxa. Le escribí a Hegel. Pues Hegel está muerto, obviamente, no me iba a responder. Pero entonces empecé a preguntarle a Hegel o cosas que yo estaba precisamente perdido y de alguna manera empecé a establecer un diálogo pues no tampoco pues de la Ouija ni nada de esas cosas, ¿qué tal? Pero sí como tratar de ir indagando desde él mismo
cómo él me podría responder. Entonces, ese era un esfuerzo también en el que iban apareciendo cosas, ¿sí ve? La escritura va surgiendo de eso. Obviamente, eso no fue parte de la tesis, pero sí fue parte de la introducción, que no fue tal cual así, ¿cierto? No fue tal cual así, pero eso llega un momento en que se retoma porque hay cosas que quedan ahí y que son interesantes de desarrollar. Así que pues apreciamos estudiantes, chicos y chicas de este seminario de investigación, el esfuerzo está precisamente eh, aquí, en romper la barrera, digamos, emotiva, psíquica, de esos miedos, de esos temores de coger en un papel en blanco, de una página en blanco y empezar a escribir ahí. ¿Qué escribo? Pues bueno, escriba sobre la relación suya con ese tema, sobre las experiencias que ha tenido en su vida, porque esto es suyo y no más que suyo, y usted al final es que lo va a defender y usted se va a dar cuenta de que cuando va a hacer un trabajo de monografía, de su monografía, pero también de maestría, de doctorado, igualmente son temas que le conciernen a usted y solamente a usted. Usted no, nadie tiene quien lo coaccione. No debería haber, obviamente. Si lo hay, pues ya piensa en otra, desde otra perspectiva. Bueno, entonces ese es el ejercicio. El ejercicio es ese, al menos una página. Usted me hacen una sola página de esa indagación. No me tienen obviamente que confesar absolutamente nada. No, 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 sino como después de ustedes empezar a ver qué surge de ahí de una manera libre y espontánea. Libre y espontánea, sin tecnicismos, por favor. Ese es el ejercicio. No nos metamos con tecnicismos, metámonos con la carne nuestra y con la sangre nuestra a ver qué resulta. Entonces, la pregunta que yo les hacía, ¿cuántos párrafos puede usted escribir en un día? Usted puede escribir muchos, pero uno, al menos si usted escribe uno bien hecho en el día, ese día ya está salvado, ¿sí? Y puede hacer este ejercicio pensándolo en 3 días, cada párrafo un día, y tendrá tiempo de sentarse, de revisarlo, de volverlo a hacer, porque yo no quisiera que ustedes me entregaran un texto que simplemente, bueno, y si sale de una, pues bueno, también, qué chévere, ¿cierto? Pero si lo pueden volver a revisar, si lo pueden volver a rehacer, 3, 4 parrafitos, una página nomás, ese es un excelente intento. Y van a ver que ese intento va a repercutir más adelante. Entonces, lo que quería decirles también de la técnica, ya para finalizar, para dejar esto así, es que uno puede también concebirse en un futuro desde esa perspectiva, digamos, como matemática, ¿cierto? ¿Cuántas, casi siempre la pregunta es, ¿cuántas páginas necesita una monografía? Supóngase que todos van a hacer una monografía, ¿sí? La monografía más o menos exige máximo entre 40 y 50 páginas. Está entre esas, ¿cierto? 40, 50 páginas. Em, Obviamente, sin contar portadas, sin contar agradecimientos, sin contar las firmas de los jurados, no, eso no, sin índices, sin bibliografía. Dejemos solamente el contenido, incluyendo introducción, conclusiones. Ese es el contenido específicamente, lo otro no. Pues en ese sentido, usted puede hacer una división más o menos de este tipo. Primero, si usted va a tener, casi siempre las monografías pueden tener 3, 4 capítulos. 3 o 4. Con 3 capítulos usted puede perfectamente desarrollar una monografía. De esos 3 capítulos, usted puede decir, digamos, mentalmente, como para que se haga una idea, ¿cierto? Cada capítulo puede tener entre 8 y 10 páginas, o sea, serían 10, 20, 30.
pueden ser tres de introducción, tres de conclusiones, etcétera, etcétera, ¿cierto? O puede ser más, menos, etcétera. Dice ya más o menos ya casi tiene las 40 páginas, ¿cierto? Pero el caso que voy es este. Usted, digamos, con la disponibilidad de tiempo que va a tener, que espero que puedan tener el suficiente tiempo para sentarse y para desarrollar, digamos, su actividad escritural que exige tiempo, mucha concentración, además, un espacio que le permita, yo sé que eso es como lo más difícil que en estos momentos tenemos, tener la disponibilidad. Yo por mi parte, esta es una hora de la noche ya un poco avanzada, los niños están durmiendo, es el único momento en que yo puedo decir, puedo concentrar y puedo hablar tranquilamente. Entonces, y bueno, y trabajar, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, buscar ese punto, bueno. Y pensar que si cada capítulo tiene 10 páginas y que usted puede hacer un párrafo por día y que cada página tiene 3 párrafos, usted en un día puede hacer, perdón, en 3 días podría hacer casi ya una página, ¿no? Y en cuántos, si en 3 días tiene una página, entonces fíjese, ya empieza a hacer las cuentas cuántos días necesitaría hacer un capítulo. Casi que, digamos así, un poco volada las cuentas, ¿cierto? Casi 30 días, o sea, un mes. Usted en un mes puede hacer y diciendo casi que un párrafo por día, ¿cierto? Em, digamos un mes o un poco más, pero ya usted ya ve, pues, yo soy matemático, hagan más o menos las cuentas, no sé exactamente, pero en un mes usted perfectamente puede hacer un capítulo. 2 meses el otro capítulo, 3 meses el otro capítulo. En 3 meses, más o menos, usted tendrá casi la monografía. La introducción la hace al final, casi que primero hace, después de hacer los capítulos, hace las conclusiones y después va para la introducción. Me han criticado mucho esto, algunos profesores, que pues bueno, en fin, cada uno tiene su manera de hacer, pero lo primero que yo les digo para técnicas de investigación es que la introducción se hace al final. La introducción es lo primero que lee usted como lector, seguramente, aunque no es necesario. Digamos, no necesariamente. En la introducción usted ya tiene que ofrecerle al lector un panorama acabado de la lectura. Por eso no puede ser el principio, porque usted, si lo hace desde el principio, usted tiene que hacer muchas modificaciones y va a tener que siempre hacer las modificaciones en la introducción. Entonces no es práctico. No es práctico porque la introducción le permitirá al lector encontrar los objetivos, encontrar los capítulos, el resumen de cada capítulo, encontrar una justificación, encontrar, digamos, todo aquello que ya fue realizado. Ya la introducción como escritor es lo último que se deja, ¿cierto? Inclusive por eso antes estaría la conclusión. En las conclusiones ya usted, esas les permitirían, por ejemplo, realizar perfectamente la introducción. Igual la introducción puede acompañarla de una reflexión, de una primera reflexión sobre lo que está realizando. Entonces, entonces fíjese que pueden ser 5 páginas y 3 páginas, en fin, ya es, digamos, unas cuestiones de márgenes ahí. Ya usted prácticamente en 4 meses, que es lo que dura un semestre, usted puede hacer perfectamente su monografía. Imagínese ahora el anteproyecto. Claro que usted me dirá, pero el anteproyecto hay que pensarlo más. Claro, obviamente, ¿cierto? El anteproyecto, si usted tiene el anteproyecto, es mucho más sesudo. Y tiene que pensarlo más, tiene que de alguna manera buscar mucha más bibliografía. Pero si eso lo hace usted ya con 50 páginas, un anteproyecto no tiene por qué tener más de 10 páginas. Un anteproyecto acaso pues es la, el trabajo final, no, el anteproyecto es eso, es una panorámica de lo que usted va a trabajar.
¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a trabajar sobre todo ese anteproyecto? Es el planteamiento del problema, es de lo más difícil y de lo que menos acostumbrados estamos nosotros a hacer planteamientos de problemas. Y lo segundo más difícil vendría a ser el marco teórico, acompañado un poco también ese marco teórico acompañado de ese estado del arte que usted tiene que empezar ya a revisar de entrada. Eso es como lo primero que usted debe hacer. Si a usted le interesa un tema específico, pues usted va a buscar bibliografía en la red, en las bibliotecas, todo el material que usted pueda tener. Le digo por experiencia que casi todo el material que yo logré de mi doctorado, de parte de mi maestría, fue por la red. Hay muchos PDFs, las obras completas prácticamente de los filósofos están ahí. No es sino buscar un poco mejor y hay muchos compañeros que le pueden pasar PDF, es decir, uno no se vara, ya usted no tiene que ir a la biblioteca necesariamente. Y si va muy chévere, mejor todavía, ¿cierto? Las idas a las bibliotecas son espectaculares. Entonces, usted tiene que buscar bases de datos, esa es otra cosa, ¿cierto? Entonces, mientras usted recoge las bases de datos que son también de artículos, de revistas, también de tesis, etcétera, etcétera, usted se va haciendo a un estado del arte, que no es solamente de datos, sino, bueno, esto por qué me sirve y esto por qué no. Lo que no me sirve, pues lo deja. Pero esto me sirve es para desarrollo del primer tema, desarrollo del segundo tema, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, la recolección de esa información va a ser básica para el desarrollo posterior de su monografía y de su, por supuesto, de su trabajo de investigación como tal, ¿cierto? Entonces, recordemos, hay una parte técnica, que es la última que les mencioné, sin mencionar efectivamente como todos esos rigores ya específicamente escriturales que no solamente tienen que ver con la gramática, sino con la sintaxis, pero también con la argumentación, con una unidad temática, con, por ejemplo, introducir las citas, comentarlas, no dejar, digamos, como temas sueltos. Ya es un proceso que poco a poco usted va depurando seguramente con su director. Por ahora les dejo esto. Espero que este material de esta sesión que no se pudo realizar por la plataforma virtual, pues les permita reflexionar, les permita aventurarse ya en ese mundo maravilloso que es la escritura. Seguiremos para la próxima sesión. Espero poder continuar ya con el tema del texto de Gadamer y irnos, digamos, ir construyendo como todas esas exigencias previas al trabajo de investigación. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego.